It makes a mockery of Rome. They must be punished. Ninjas, los señores de las sombras. Figuras vestidas de negro con la cara cubierta cruzan el patio, trepando las paredes como si fueran arañas y recorriendo las azoteas, veloces como un gato, posiblemente una de las figuras más reconocibles del Japón feudal junto a los samuráis, oculto tras las sombras, donde el engaño y la astucia eran parte diaria de su vida, capaces de entrar en cualquier fortaleza sin ser detectados, fueron respetados y temidos por los daimyos, señores feudales japoneses. Este es el ninja de las películas y los cómics, los asesinos invisibles en vestuario negro con habilidades mágicas en el arte del secreto y la muerte. Esta figura fantasmagórica es muy llamativa, a decir verdad. Pero, ¿cuál es el origen de este personaje? La realidad es que es muy difícil el poder decir de dónde viene la figura de estos hombres y mujeres, grandes conocedores de artes de combate denominado Shinobi Jutsu, el arte de guerra japonés del espionaje y la guerrilla. En la actualidad se le denomina ninjutsu o ninpo. Eran guerreros que se ocultaban en las sombras, por eso se les denominó Shinobi no Mono, que lo podríamos traducir por la persona que espía. Tampoco es raro poder encontrar a los shinobi llamados por los señores feudales como musubito en un claro tono despectivo, ya que de esta manera eran conocidos a los ladrones. Lo cierto es que estos señores de las sombras eran conocidos de muchas maneras, pero el término shinobi se podría decir que es el más extendido hasta que en el siglo XX se le denominó ninja, individuo furtivo, siendo una lectura distinta de los kanjis de la palabra shinobi, shinobi mono ninja. Si hacemos caso de los historiadores japoneses más fiables, estos creían que el nacimiento de los shinobi era originario de China, y los portadores de estos conocimientos se vería reflejado en la imagen de unos monjes llamados Yamabushi, maestros en el arte del combate. Forzados a salir de China, se vieron obligados a dirigir sus pasos al país del sol naciente, asentándose en dos puntos muy concretos: los valles de Iga y Koga. Un gran maestro ninja, llamado Masazumi Natori, en una de sus obras revela que el arte del shinobi fue revelado durante el reinado del emperador Amarillo Undi, una afirmación que no está libre de controversia y de la que tampoco tendríamos que considerar como definitiva. Lo que sí podemos tener claro es que el traspaso cultural chino por parte de los Yamabushi fue determinante para el nacimiento de los shinobi, ya que podemos encontrar un estilo de lucha parecido al ninjutsu japonés en tierras chinas. Muchos maestros japoneses posteriormente adoptaron el Shin-kun, el arte de sortear obstáculos, trepar por las paredes y arrastrarse por la hierba y la nieve sin ser detectados, consiguiendo incluso ocultar las huellas de las pisadas, ya bastante desarrollado en tierras chinas. Todo esta arte sería lo que posteriormente formarían las bases de los futuros shinobi. El temor infundido por shinobi era tal que se llegó a creer que su propia naturaleza procedía del espíritu de los Tengu, habitantes de las montañas que vivían en los árboles, generalmente en cedros y pinos. Representados con la cara roja y una nariz alargada con un aspecto demoníaco, el Tengu también está relacionado con lo extranjero. Estaban provistos de armadura y eran grandes conocedores del arte de la esgrima, por eso normalmente portaban una espada o lanza y dominaban las artes mágicas ancestrales. Por entonces la simple pronunciación de la palabra ninja infundía un miedo atroz, haciendo temblar como hojas a las pobres gentes. Lógicamente los shinobi utilizaban esa fama para acrecentarla más, consiguiendo de esta manera crear un halo de misterio a su alrededor. También es bueno decir que no en todas las provincias era vistos de esa manera. La importancia de las familias shinobi cada vez más grandes e importantes se transformaban poco a poco en clanes cada vez más poderosos, como ocurrió en las provincias de Iga y Koga, donde el concepto de ninja alcanzó su máxima expresión. Masazumi Natori, en su manual Shoninki, un libro parecido al de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, escrito en la era Tokugawa, da bastantes pistas en torno al origen del concepto del shinobi. La auténtica tradición del ninja no fue revelado a plena luz del día hasta la guerra Genpei, cuando Miyamoto no Kuro Mitsuzune seleccionó algunos guerreros de gran valor para adiestrarlos en el arte del shinobi. También nos explica que entre ninjas de una región diferente tiene la obligación de ayudarse en caso de ser necesario. Lo que se tiene que tener claro es que esta ayuda solo se daría siempre y cuando el shinobi que la solicitara fuera del mismo clan. La rivalidad entre clanes era muy importante.
En el primer capítulo del Soninki termina diciendo: esta antorcha, cuando nombra la palabra antorcha se refiere a unos pergaminos que portaban los ninja en sus viajes, que eran estudiados minuciosamente y que eran utilizados como prueba a la familia que pertenecían, es el archivo de nuestra tradición y es un secreto de familia. Los artistas ambulantes llamados Kogutsu formaron un núcleo muy importante dentro de los clanes ninja, ya que gracias a sus habilidades en las acrobacias, la mímica y el manejo de palos y lanzamiento de cuchillos, otorgaban una tapadera perfecta donde pasar desapercibidos, ya que por las autoridades no estaban ni considerados como ciudadanos. De esta manera conseguían evitar controles de una provincia a otra, dándoles total libertad para llevar a cabo sus misiones de espionaje o de asesinato. Uno de los grupos Kogutsu más importante fue el clan Hattori, que consiguió dominar de una manera muy sutil toda la yakuza de su región. Posteriormente se instaló definitivamente en el valle de Iga. Es justo en este clan donde nació el shinobi más famoso de todos, Hattori Hanzo, del que hablaremos más adelante. Un detalle que posiblemente desmitifique un poco la figura del shinobi, vestido solamente de negro oculto tras las sombras, no sería del todo cierto, ya que si hemos comentado que muchas veces actuaban como feriantes, lo más lógico sería vestir como tal, pasando de esta manera totalmente desapercibido, convirtiéndose al tener que infiltrarse en un castillo en soldado o sirviente, esperando tranquilamente la orden de terminar con su objetivo. Tampoco podemos decir tajantemente que nunca usaran ese tipo de ropajes, pero lo cierto es que la imagen icónica que tenemos grabada en el subconsciente del ninja vestido con su ropa negra y encapuchado se la debemos en gran medida al teatro japonés. Como hemos dicho anteriormente, la figura del shinobi cada vez tomaba más relevancia en la sociedad japonesa, pero no se sabía a ciencia cierta cómo eran. Tras el misticismo y la figura oscura del ninja, los propios japoneses no tenían nada claro su apariencia. Por eso los directores del teatro japonés, kabuki, se vieron en el problema de cómo representarlos en sus obras, ya que no contaban con ningún tipo de referencia. Entonces optaron por una figura que se utilizaba en el teatro de marionetas, Banraku, un hombre vestido de negro llamado Kurogo, de pies a cabeza, que era el encargado de dar vida a la marioneta. No es que realmente este hombre no se viera, pero los japoneses en este tipo de representaciones ignoraban al hombre haciéndole invisible y centrándose solo en la marioneta. Qué mejor manera de representar al shinobi, ese ser que se movía entre las sombras y que solo se dejaba ver en el momento de actuar. Iga y Koga son la cuna de los shinobi. Como ya dijimos anteriormente, los monjes llegados de China se asentaron en esa región. La explosión definitiva en el desarrollo de los ninjas tiene mucho que ver el progresivo abandono de los señores feudales de la zona, lo que provocó que muchos samuráis se quedaran sin señor y poco a poco fueran ganando reputación, lo que terminaría provocando diversos conflictos entre ellos. Los shinobi fueron utilizados por sus habilidades por los nuevos señores. Gracias a esto la importancia de los ninjas fue creciendo poco a poco, donde las escuelas de ninjutsu fueron alcanzando un poder inusitado. Los Jonin, líderes ninja, alcanzaban junto con sus clanes una gran relevancia social y política. Tanto en Iga como Koga te podías encontrar con administradores shinobi administrando las aldeas de su región. Ante esto los grandes daimyos decidieron tomar cartas en el asunto, entre ellos Oda Nobunaga, un gran militar al servicio de Okimashi. De esta manera Oda se convertiría en el enemigo número uno de los shinobi. Oda Nobunaga inició una campaña de pacificación de Japón, llegando a controlar 32 de las 68 provincias, anulando las autoridades periféricas que eran los más reacias a su mandato, pero no conseguía que esas dos provincias dirigidas por los Jonin se sometieran a su control. Por eso mandó a 46.000 hombres a Iga, defendida por una pequeña fortaleza que contaba con 4.000 shinobi dirigidos por el Jonin Momochi. Esta batalla se conoció como Tegai no Ran, de una semana de duración. Tras la derrota de los shinobi, los supervivientes se vieron como los monjes chinos del pasado, a desperdigarse por el resto de provincias para escapar de los hombres de Nobunaga, y lo que parecía una gran victoria contra los señores de las sombras fue la causa de que los ninjas se asentaran en más sitios, creando nuevas escuelas y llegando en algunos casos a trabajar como espías y guardaespaldas para los daimyos de la zona. Nobunaga había golpeado un avispero. Ahora los shinobi ya no solo trabajaban para ellos, también estaban a las órdenes de los daimyos. A partir de entonces Oda Nobunaga sufriría incontables intentos de asesinato, como en aquella ocasión en la que sufrió un par de disparos de trabuco de fabricación holandesa. Los rumores que corrieron fueron que esos dos tiros fueron realizados por shinobi. Gracias a su armadura consiguió que las heridas fueran de poca gravedad y salvó la vida, pero ahora contaba con un nuevo enemigo que de vez en cuando trabajaban para otros daimyos que conspiraban para matar a Oda. También fue objetivo de una bomba que al explotar mató a casi toda su guardia
personal, finalmente perdería la vida a mano de su más acérrimo enemigo Akeuke Mitsushide. En esta ocasión también se encontraron evidencias de la participación ninja, la venganza se cobraba su pieza. Tras la muerte de Nobunaga ascendió al poder su hombre de confianza Tokugawa Ieyasu, otro gran nombre dentro de la historia de Japón. Al contrario que Oda, Tokugawa no despreciaba para nada la ayuda de los shinobi, por el contrario opinaba que eran de una más que buena utilidad para ciertas misiones en las que la discreción se pudieran llevar a cabo. También organizó una más que notable red de espionaje a manos de los ninjas. Se puede decir que fue tolerante con los clanes shinobi, y más aún cuando uno de sus mejores hombres fue el ninja más reconocido de todos los tiempos procedente de Iga. Nos referimos a Hattori Hanzo. Tokugawa instaló en la fortaleza de Edo a 4000 shinobi a las órdenes de Hanzo, formando una parte activa e importante en diversas batallas como en la de 1637 tras la prohibición del cristianismo en tierras japonesas. Cuenta la leyenda que un samurái cristiano Ushiro Masuda dirigía un regimiento que pretendía protestar contra el poder de Tokugawa. Refugiado en la fortaleza de Arima con 20.000 hombres, fue derrotado y ni un alma consiguió sobrevivir, y los shinobi bajo el blasón del clan Hattori fueron determinante para la batalla, gracias a sus técnicas de infiltración en las fortificaciones. Tras conseguir la casi total paz de Japón, los ninjas casi se dedicaron a ser la policía de Edo, la nueva capital del país, que hoy día conocemos como Tokio. Hattori Hanzo, su verdadero nombre era el de Masunari, pero más adelante lo cambió por el de Hanzo, que significa demonio. Hijo de Hattori Yasunaga. Supervivientes de Iga tras la masacre de Nobunaga, tuvieron que vivir un tiempo en las montañas Kurama, donde lo hizo el mismo Miyamoto Sushime. Ahí se adiestrara en las artes del shinobi, y su padre le enseñó que si no se podía ganar al enemigo se uniría a él. Por eso Hanzo se puso a las órdenes de Tokugawa, tras resolver la situación de conflicto que había en Uchiyo, donde la matanza de personas se puede contar por cientos. Se dice que el mismo Hanzo acabó con 300 con sus artes de combate. Tras esto se ganó el apelativo de Hanzo, demonio. La cifra es más que probable sea exagerada, pero la realidad es que tuvieron que ser muchas para que le dieran tal sobrenombre. También fue el responsable de salvar la vida a Tokugawa cuando era perseguido por Akeuke Mitsushide, el asesino de Oda Nobunaga. Hanzo fue el encargado de ponerlo a salvo en la región de Mikawa, donde este era fuerte. Es aquí donde los dos hombres se hicieron verdaderos amigos. Hanzo instruiría desde entonces a Tokugawa en las artes del ninjutsu. El arte que realizaba Hattori era tan rápido y escurridizo e imprevisible, que incluso sus rivales llegaron a decir que su cuerpo no tenía materia. El 4 de diciembre de 1516 un grupo de shinobi de Fuma estaban atacando a los hombres de Hattori en la región de Kagada, donde supuestamente estaban custodiando el palanquín que portaba a Tokugawa. Hanzo acudió para rechazar el ataque de los Fuma. Tras un duro enfrentamiento, Hanzo consiguió ponerlos en fuga, y con sus hombres les siguió hasta la costa, donde los ninja de Fuma se subieron en unos botes para escapar. Hanzo no pretendía dejarlos escapar y hizo lo mismo, pero Hanzo no tuvo en cuenta las habilidades de los ninjas de Fuma en la lucha en el mar. Tras adentrarse suficiente en las oscuras aguas, se arrojaron al mar valiéndose de una cierta invisibilidad. Tras acercarse a los botes de Hanzo, los ninja Fuma destrozaron los remos y agujerearon las quillas, con lo que provocaron que se hundieran poco a poco, con lo que no tuvieron más remedio que saltar a las frías aguas intentando alcanzar la costa. Fue entonces cuando los ninja Fuma se abalanzaron sobre Hattori y sus hombres, vertiendo aceite sobre las aguas y prendiéndolos en fuego. Pronto Hanzo y partes de una columna de fuego, mientras los ninja de Fuma lanzaban acertados tiros con sus arcos. Este fue el fin del mayor ninja de la historia. La leyenda que se forjaron los shinobi no siempre estaba basada en la vida real, pero todo fue debido a sus grandes habilidades. Hombres que se dedicaban desde su más tierna infancia a pasar desapercibidos al espionaje y al asesinato. Sus armas, poco conocidas para el común de los mortales, junto con una organización moderna, fueron sus pilares para el éxito. Los rangos por los que se regían los clanes se dividían en Jonin, líderes, Chunin, oficiales del clan, y los Ganin, agentes de campo, pero dentro de los Ganin se encontraban diversas subclases especializadas. De esta manera podemos encontrar Saisakus, especialistas en poner trampas, los Yutei, espías viajeros, los Yappa, expertos en acciones improvisadas, Mitsumono, especialistas en cambio de personalidad, los Suppa, lo más parecida a ser un detective, los Noshikaru, acróbatas expertos en misiones donde se requería una habilidad y reflejos extremos, los Kusa, expertos en la ocultación incluso
incluso a plena luz del día, los Kamari, especialistas en realizar emboscadas, los Omitsu, expertos en misiones de poca posibilidad de supervivencia, los Rappa, encargados de propagar informaciones falsas, los Tuneki, expertos en la infiltración, los Omen, agentes dobles, los Negorusu, expertos en armas con pólvora, los Ayaguni, expertos en la entrega de mensajes urgentes. En 1868 el nuevo emperador llegado al poder Mutsuhito, empezó a transformar la cultura del país desde sus más arraigadas creencias, el Japón moderno llamaba a las puertas, las escuelas de artes marciales comenzaban a perder su relevancia en pos de las costumbres occidentales, el ninjutsu consiguió permanecer como un estilo de combate y todavía Iga y Koga gozaron de una buena reputación, llegando incluso hasta nuestros días. La figura del shinobi siempre ha transmitido misterio y miedo apoyadas por sus enormes leyendas, incluso hoy día gozan de una gran popularidad tanto en su país natal como fuera. Fueron grandes luchadores y pusieron y quitaron muchos daimyos, decantando el poder de una región a otra. Sin ellos, muy posiblemente el Japón que hoy conocemos no sería igual.